ameno todavía. Buenos días, hola amada familia, ¿cómo estamos? Tenemos a un invitado especial esta mañana, aún no voy a decir su nombre, aunque también está usted de invitado especial y ahí está Héctor presumiendo con su piscina. Y anda donde la hermana Berta, me parece que, y dice Olga que quizá tú, Olga dice que tal vez tú conoces a esta mujer donde anda Héctor, allá en Coveñas. ¿Qué te parece? Anda disfrutando el mar, dice Pavas. Hola María Eugenia, buenos días. Adelante. Buenos días, ¿cómo están todos? Casi no te oigo, acércate más al micrófono, por favor. ¿Ahí me Aló. escuchan? A ti sí, Héctor. Bueno, A Olga estoy tratando de escucharle. Adelante, Olga. a María Eugenia, María Eugenia. Pasando el María Eugenia, a Teopuga de Coveñas, será con nosotros. Ahí está. Atertúa, estás muy lejos de del micrófono. A ver, adelante. Vamos a ver si ahí se me oyen. Ahí sí, te ¿Ahí sí? escuchamos. Buenos días, sí. Bueno, muy buenos días para todos. Sí, el pastor Pavas ha estado acá en Coveñas y hoy está en la casa de la hermana Berta y él nos está mostrando el lugar. Hasta piscina hay, por lo que veo. ¿Cómo la Sí, ves? señora. Aló. Ay, no, qué chévere. Excelente. Sí, Carlos Franco, ya te escuchamos. Buenos días. Fue que se nos fue la energía como cosa bien extraña aquí. Estamos sin energía, entonces recurrí a una batería que no sé cuántos minuticos me dé, pero bueno, gracias al Señor. Voy a leer una escritura y te voy a invitar para que compartas con nosotros. Está con nosotros María Eugenia y su esposo eh, allá en Colombia también. Dice Jeremías 29:7, y buscad y pedid la paz y el bienestar de la ciudad en la cual os he llevado o he hecho posible que te lleven cautivo y ora al Señor por la ciudad, por su bienestar, por la ciudad en la que vives, para que tengas un bienestar. Esa es la versión amplificada de Jeremías 29:7. Y buscar la paz de la ciudad en la que os encontráis, en la que yo hice que llegaras cautivo. Imagínate eso. Y orar orar a Dios por la ciudad para que en la paz de la ciudad tú tengas tu paz. Muy buenos días, amados amigos. Estamos en Desayuno con Campeones, donde las águilas se atreven, donde hablamos de la grandeza de Dios, de la fragilidad del ser humano, pero también de cómo Dios nos ha creado de una forma tan preciosa que vivimos en el reino espiritual y en el reino natural. Y en el nombre de Jesucristo, Dios nos ha cedido la autoridad y el poder que Dios tiene para que nosotros lo ejercitemos aquí en la tierra. Estamos en este segmento de Iglesia Internacional La Red, Desayuno con Campeones, donde nuestra visión y misión es arrepentimiento, transformación y reforma, unidos para transformar con el amor de Cristo. Eso es lo que nosotros perseguimos. Hacemos esto conectando en Cristo, uniendo ideas y recursos para hacer una nación del reino que transforma individuos, ciudades y naciones con el poder de Dios. Y lo que hacemos en Desayuno con Campeones es una hora de inspiración, desafío y motivación. Si usted no se ha reunido mucho durante este tiempo en Desayuno con Campeones, déjeme decirle que está en un buen lugar, porque aquí buscamos hacer esas tres cosas: inspirar, desafiar y motivar a las personas para que cada día sean su mejor versión, cada día.
Así que una buena declaración es decir, cada día yo soy mi mejor versión. Cada día yo soy mi mejor versión. Esta mañana tenemos un invitado especial. En Desayuno con Campeones nos puede visitar en YouTube, 316 Iglesia Internacional, la red. Y esta mañana, mientras estábamos con Héctor Pavas, entré en la línea y descubrí que ahí está uno de nuestros amigos de antaño, de hace algún tiempo, que vive allá en Cúcuta con su esposa Julieta. Y este varón En está... Venezuela, en Venezuela. Ah, Venezuela, gracias. Gracias, Cúcuta, Venezuela, gracias. Muy amable. Y este varón es muy activo, es muy inquieto, protege los animales. Me parece que tiene, imagínense esto, tienen bajo su cuidado, creo que 10 a 15 perritos, me parece, que los alimenta y los cuida todos los días, muchachos. ¿Cómo le hace? ¿Qué paciencia para estar con el guau, guau, guau a cada rato y luego darles de comer, limpiarlos, etcétera? Es una obra que yo admiro a él y a su esposa, pues, porque uno, tienen paciencia con los animales y dos, tienen paciencia entre ellos bajo ese estrés. Yo con uno casi me volvía loco, cuánto menos 10. Así que tenemos en nuestros días, en esta mañana, a Carlos Franco y su esposa Julieta, que están allá en Venezuela, Cúcuta, Venezuela, en la frontera con Colombia. Y estamos... Cúcuta es Colombia y Ah, Cúcuta es Colombia y Cúcuta es Colombia y Cúcuta. pues estamos a 1 hora y media más o menos de Cúcuta, aquí Ah, en Los Capachos, Venezuela. bueno, gracias, gracias por la aclaración. Así que vive por ahí en Venezuela y Colombia. Así que le damos la bienvenida a Carlos, quien nos va a dar un mensaje de qué es su pasión. Él me estaba hablando de cómo él sigue los eventos nacionales e internacionales y me estaba mencionando algo respecto a la economía internacional, cómo él ve ciertos cambios, cierta transición que está viendo, así como el papel que nosotros como iglesia debemos estar desempeñando. Así que, Carlos, entendemos de que a veces se te termina la batería en el teléfono o no hay electricidad. Sin embargo, tomemos ventaja del tiempo que estamos y en caso que te desconectaras, yo continuaré, pero de lo contrario, adelante, Carlos. Buenos días. Salúdanos aquí en tu Iglesia Internacional, la red. Adelante. Bueno, buenos días a todos, especialmente a los que están sufriendo tanto allá en la costa sucreña, en Coveñas. No, no están sufriendo, están deleitándose, viendo la gloria de Dios en esas playas. Bueno, lo que usted decía, Pastor Armando, eh, pues como dice la palabra del Señor, toda la creación gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y no porque haya sido una motivación especial tratar con los animalitos, como usted decía, hago referencia a eso, lo he hecho, sino porque las mismas circunstancias nos han llevado a eso. Venezuela, esta crisis que hemos vivido tan fuerte, los animalitos aquí han sufrido como nadie se imagina. Es muy doloroso, ha sido muy doloroso. Y esas mismas circunstancias, pues Dios nos ha llevado a, el caso mío, pues a mí me gustaban, pero yo no los quería porque he entendido que a uno le puede gustar algo, pero querer y amar es distinto porque el querer y amar implica compromiso. Y bueno, pues tocó comprometernos, ya llevamos varios años y ha sido una bendición, claro, un trato de Dios para seguir formando el carácter de Cristo en uno, desarrollar cosas y liberarse de muchas, digamos, esquemas o actitudes que uno tiene de fastidio, de tener que limpiar excremento de animalitos, tener que sanarlos de heridas engusanadas.
eso no es nada agradable, Mm. pero también es un trato para uno, realmente, ¿no? Y pues eso me ha llevado a crecer en ese aspecto. En una oportunidad, pues le cuento que eso ha sido un testimonio porque pues el sector donde tenemos nuestra iglesia es un sector muy, de personas muy religiosas, muy prevenidas en la parte católica. Y pues sin necesidad de uno de estarles hablando, porque pues siempre las personas muy religiosas están muy prevenidas. Al ver pues el trato con los animales, tengo una experiencia muy bonita con una señora que se me acercó y me dijo usted que estaba sanando un perrito, todo engusanado. Me dijo usted, ¿cómo ama a los animales? Y mire, yo no los amaba ni los quería, me gustaban. Pero Cristo cambió mi corazón. Le dije, es Cristo, Él cambia la vida de uno, Él lo lleva a hacer cosas que uno antes no hacía. Y en verdad es Él. Por eso honro al Señor porque me ha dado la oportunidad de crecer en ese aspecto, ¿no? Y por eso hoy tengo ese compromiso con los animalitos todos los días. Puede parecer como que he perdido el tiempo, pero no creo. Dios, toda su creación, cuando la cuidamos, la tratamos, estamos adorando a Dios también, estamos sirviéndole al Señor. Y bueno, pues eso es parte de lo que Dios quiere hacer en todos nosotros como hijos de Dios, en todos los aspectos. Y cuando usted tocaba, estoy Armando, la parte de, sí, a mí me he estado muy pendiente de los acontecimientos que el mundo está viviendo ahora con esa, pues entre comillas, la crisis. Bueno, digo entre comillas, pero sí la crisis de los famosos aranceles, que hay malas interpretaciones y bueno, hay tantas cosas que se están dando, temores. Yo estoy viendo que es parte de una justicia de Dios para el mundo en cuanto a cambiar muchas cosas. Y bueno, veo la mano de Dios porque Dios siempre ha estado presente. Él es el Dios de la historia y nada se ha salido de las manos de Dios. A veces pensamos que Dios está alejado de todo. No, Dios está en el control. Y pues en este tiempo he entendido que el instrumento de Dios para transformar todas las cosas y como dijo el Señor en su venida, cuando vino, que Él había venido para restaurar todas las cosas. Y eso incluye todos los aspectos de una sociedad. Necesitamos hombres y mujeres en todos los aspectos de la sociedad, en lo político, en lo económico, hombres y mujeres de Dios con principios en cada una de esas funciones. Y es la manera como el reino de Dios es un reino de justicia, un reino de paz se establezca. Creo que pues el pastor Armando hacía mención a que oremos en el pasaje de Jeremías. Y creo que nosotros tenemos que ser más protagonistas en todos los ámbitos de la sociedad. A veces hemos creído que solo es en el aspecto espiritual y prediquemos, pero es que implica todo, todas las funciones y todos los aspectos de una sociedad, ¿no? Donde tenemos que ser más protagonistas, porque a veces uno, con preocupación, a veces veo cómo en la iglesia nos aislamos de temas o de aspectos tan fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el tema político, a veces lo malinterpretamos y uno escucha hijos de Dios y pastores que dicen, yo no me meto en política. Ese no es politizar el cristianismo, es cristianizar la política que estamos llamados. Entonces, oramos y oramos pidiendo a Dios que actúe y Dios dice, sí, yo actúo es a través de ustedes. Entonces, pienso que necesitamos renovar la mente, cambiar la manera de pensar, porque pues hay una palabra que quizás la escuchamos mucho en nuestras congregaciones y es esta palabra arrepentimiento. Y a veces la definimos solamente como tenemos el concepto de que arrepentimiento es, bueno, es lacerarnos por nuestras fallas, pero resulta que arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. Eso es lo que realmente significa arrepentimiento. Cambien la manera de pensar. Y tenemos en estos tiempos que
alinearnos a la manera de pensar de Dios para que ser los protagonistas, ¿no? Que Dios quiere que seamos, porque Dios se propuso restaurar todas las cosas es a través de su iglesia. La iglesia somos todos. Y somos los que tenemos que sujetar lo que ya no, como dice en la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo, y pues se dice que Pablo fue el escritor, se cree, para cambiar el esquema religioso y del pueblo judío, del pueblo hebreo, y les dice que Dios sujetó a Cristo todas las cosas y que aunque no vemos que está sujeto, no lo vemos, pero está sujeta. O sea, en el ámbito espiritual todo está sujetado a Cristo, pero en el plano natural, en esta dimensión, nosotros somos el instrumento de Dios, ¿sí? Somos las manos, la boca, la mente, el corazón de Dios para influir y transformar y establecer el reino de Dios, que es un reino de justicia, un reino de paz, un reino de gozo en estos tiempos. Entonces, yo creo que tenemos que despertar mucho. Lo que está pasando no se ha salido de las manos de Dios, sino que al contrario, Dios nos está despertando y nos está sacudiendo a todos para que en el propósito y el plan que tiene con cada uno de nosotros, en la función, pues, seamos la luz, su luz. O sea, la ejercitemos y apartemos la tiniebla, esas tinieblas que cubren, ¿sí?, todos los ámbitos de la sociedad. No sé si, bueno, eso es como una introducción. Sí, una Yo creo que pregunta sí. que tengo entendido de que tú estás activo en la iglesia en donde vives. No le entiendo mucho, hay como una interferencia. Sí, tengo entendido de que tú estás activo como pastor allá en la iglesia en la ciudad donde vives, ¿cierto? Sí, señor. Ustedes como iglesia, ¿cómo apoyan a los vecinos para que comiencen a ver más allá de las circunstancias y comiencen a no solo a orar por el cambio en la comunidad, sino ser partícipes de ese cambio? ¿Hay algunas herramientas o algunos principios que usan para ayudarle a la gente a que no se queden encerrados solo en lo que ven, sino que piensen más allá? Además de orar. Bueno, yo lo que veo realmente son actividades espirituales como las vigilias, o sea, no ha habido así todavía, por eso digo, necesitamos un despertar en ser más protagonistas, en influir, aunque gracias al Señor aquí ha pasado algo muy curioso, pero desafortunadamente a veces criticado por el mismo pueblo, y es que aquí hubo un pastor pues yo diría de la iglesia que han influido mucho, y él se lanzó a candidato presidencial eh, con una visión, es un hombre muy de Dios, ha sido un empresario, pero maneja una iglesia grande a nivel nacional, tienen muchas sedes y han sido muy activos, o sea, gente muy activa en llevar el evangelio, pero él decidió por la misma situación lanzarse, ¿no? Como presidente. Fue una bonita oportunidad, desafortunadamente, pues lo comento ya como enseñanza. Los primeros que se pronunciaron para decir que no representaban fueron algunas confraternidades, iglesias y la Confederación Cristiana, pues, de Venezuela. Me pareció muy triste porque fue una bonita oportunidad que Dios nos dio. Es un hombre muy preparado. Eh, y pues bueno, no, sacó una buena votación, pero ellos no han cesado, él no ha cesado
denominación y bueno, nos han tratado ellos han tratado de reunirnos a los pastores en su momento donde han llegado para que tengamos otra actitud con respecto a la parte política. Después de ese lanzamiento, ellos se lanzaron a la Asamblea Nacional, a lo que es el Senado, pues, en algunas partes, y hay una representación de unos 4 de ellos, 4 directamente de ellos. El Parlamento venezolano tiene más o menos como unos 6 o 7 hombres y mujeres de Dios. Y bueno, esa presencia allí es una luz, indudablemente, pero a veces no queremos ver, la mayoría no quiere ver que debemos estar donde están las tinieblas y han hecho un buen papel. Por eso aquí en Venezuela no podemos decir que a la iglesia la estén persiguiendo, no, al contrario. Aquí parece interesante, pero aquí más bien el gobierno ha tratado de ayudar, pero muchos muy recelosos, pastores. Es triste, pues, que no sepamos canalizar también las oportunidades. No significa que vendamos los principios, porque nunca nos han exigido que tenemos que, ¿sí?, hacer cosas por el gobierno en tal, o pues la parte política, ¿no? Pero entonces eso también ha generado una división entre grupos de cristianos y que tristemente pues se odia al gobierno y yo creo que ese no es el papel de nosotros. Y ha caído también la iglesia en una polarización política donde pues es triste cómo lanzamos un grupo, otro lanzan palabras de maldición sobre los gobernantes, cuando eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, todas esas cosas yo creo que han retrasado y han afectado muchísimo aquí la situación esta que vivimos en Venezuela, y ya llevamos años porque pues las palabras de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, son poderosas cuando Dios nos llama a orar por la ciudad, a orar, ¿sí?, por los gobernantes. Eh, bueno, es la manera, pues Dios nos ama a todos y cualquiera puede convertirse a Cristo. Todos los que hoy somos cristianos, pues no éramos ningunos santicos, todos traemos muchas cosas y todavía luchamos con situaciones particulares y pues el hecho parte de que, y el fundamento de todo es lo que dice el Señor. Nos ama, de tal manera amó Dios al mundo, eso nos incluye a cada uno y Dios todavía sigue creyendo en cada persona. Espera que cada persona pues tome la decisión. Entonces Dios es paciente, ¿no? Él no se desespera como nosotros. Correcto, Y sí. yo lo digo aquí en Venezuela, en Venezuela, si Dios tiene que esperar que se levante una nueva generación, lo espera. Lo hemos visto en la historia de Israel. Si los que Carlos, estamos ahora no le creemos. Sí, señor. Carlos, gracias. Estás tocando un tema que me gustaría que nuestro pueblo comience a recordarse la importancia de definir para comprender. Definir para Ajá. comprender. Y sería precioso que te unieras a las reuniones de los sábados a las 6 de la mañana, Colombia, 7 Venezuela, donde estamos hablando de la transformación. Y ahorita voy a explicar por qué me atreví a interrumpir. Porque estás haciéndonos saber que el pueblo el pueblo venezolano, así como otros pueblos, tenemos la oportunidad de hacer la diferencia en las naciones donde vivimos. Mencionas de que se les dio la oportunidad, se les ha dado la oportunidad, en este caso, a los venezolanos que hagamos la diferencia. Entre paréntesis, me gustaría que me conectaras con la persona que tiene esa visión en la política hacia Venezuela, porque me gustaría escuchar de él o de ellos. Por otro lado, quisiera que uno tocar este tema de que si algo va a suceder depende de mí. En otras palabras, debemos aprender a educarnos y tomar decisiones. Y quisiera que
continuaras, por favor, en cómo tú has visto este tema de la política. Pero veamos la definición. Mira lo que dice la definición, Carlos, porque muchas personas ni siquiera solo dicen, ah, no, es que la política es corrupta y que no quiero nada que ver con la política. Oye, pero si la iglesia también está corrupta, ¿significa de que te vas a salir de la iglesia? Bien, pero mira lo que dice la definición, Carlos, y de ahí podemos ver, podemos ayudarle al pueblo a que por lo menos comencemos a orar de una forma adecuada respecto al gobierno, respecto a la preparación de nosotros como residentes para tomar ese lugar en la política. Mira lo que dice, y lo agarré de Wikipedia. Dice, conjunto es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos. Fíjate eso. Y también dice, continúa diciendo, también es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario, ojo, para garantizar el bien común en la sociedad. Yo lo puedo reducir de esta forma. Buscar el poder y la influencia para garantizar el bien común en la sociedad. ¿Te puedes imaginar que cada creyente comience a entender de que se nos ha dado una misión para buscar y distribuir el bien común en la sociedad donde vivimos? ¿Te puedes imaginar qué buenísimo sería eso, Carlos? ¿Ves qué importante es que busquemos la definición para que la gente comience a comprender más? Adelante, Carlos. Sí, es verdad. Y hay que insistir en eso y sobre todo tener claridad en los conceptos, porque el término política, como usted lo ha definido, lo lee, es exactamente, o sea, eso es lo correcto, o sea, no confundirlo con politiquería, porque la política está en todo, en el hogar, está en todo, o sea, es tener claridad. Ese término parece que fuera satánico para muchos pastores. De una vez, cuando se oye, se escucha ese nombre o esa palabra, pues se piensa en corrupción, bueno, y no entendemos, y no hay claridad como usted lo ha dado ahí en el concepto, entonces vamos a malinterpretar y no vamos a cumplir el objetivo, o sea, a influir en una sociedad para que haya un bienestar y como tiene que ser, y sobre todo en la parte política, esa parte de manejo de gobierno, de instituciones. Entonces nos vamos a aislar, ¿eh? Vamos a evadir la responsabilidad que tenemos de capacitar, pero sobre todo en la función nuestra como líderes espirituales es la de empujar a los nuevos jóvenes a que se preparen en sus carreras, ¿sí? Que hay necesidad de tener idoneidad en las funciones, pero también los principios que pues ellos tienen se fortalezcan. Entonces, idoneidad, como dice en la Biblia, fidelidad e idoneidad, ¿sí? O sea, hay que tener capacidad en la función que se quiere desempeñar y también fidelidad, o sea, principios. Entonces nosotros tenemos muchos jóvenes, hay que motivarlos, hay que alentarlos a que se preparen, pero con esa visión en la función que Dios los coloque, porque a veces se piensa que lo espiritual es solamente ir a la iglesia, cantar o bueno, predicar o llevar, presentar a Cristo, digamos, a través de un folleto, lo que sea, está bien, todo eso es válido, pero también uno adora a Dios cuando cumple una función, ¿eh? Secular, digámoslo así, en el término, un médico con principio y está en una clínica y ahí está el reino de Dios. Entonces, creo que sí necesitamos renovarnos, renovar la mente y tener conceptos más claros con respecto a esa parte y seguir insistiendo, porque yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer
de cambiar, de renovar la mente con respecto a eso, porque si algo hemos visto en Venezuela, y no solamente en Venezuela, es verdad, o sea, la iglesia no ha sido la protagonista como debe ser. Nosotros podríamos, como iglesia, como un cuerpo bien unificado en el espíritu, podríamos cambiar la historia de nuestros países, ¿sí? Colocar hombres de Dios, o sea, eligiendo hombres temerosos de Dios, porque pues como dice también la escritura, es que se reafirma cuando lo justo, dice, gobierna, los hombres de Dios, hombres con un corazón, ¿sí?, justo, han sido justificados, porque el justo es el que ha creído en Cristo y pues entiende que no es por él, sino por la gracia de Dios. Gobierna, pues el pueblo, dice, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el que no tiene temor de Dios, pues el pueblo sufre, es lo que hemos visto. Entonces nosotros tenemos que despertar a ser protagonistas, motivar a nuestros jóvenes, que ya algunos pues estamos con el ácido viejúrico un poquito alto, lo digo en chiste. Entonces, pero podemos orientar a muchos jóvenes a motivarlos, ¿no? Desafiarlos y, en ese aspecto a que sean protagonistas y adoren a Dios en la función a la cual Dios los está llamando, como abogados, como es decir, políticos, pues para usar el término a servir en la función pública, como comerciantes. Bueno, eso es bien interesante, ¿no? Pues, Muy bien, gracias, Carlos. ¿Algunos de las personas que están en línea tienen alguna pregunta respecto a lo que está compartiendo Carlos Franco respecto a la importancia del pueblo de tomar parte en las decisiones que se toman a nivel gubernamental? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? O tal vez nos puede decir si usted ha visto algunos cambios positivos en el vecindario donde vive. Tal vez ya ha visto más personas activas en reclamar los derechos del pueblo de una forma correcta. Sí, pastor. Adelante, Héctor. No, pues no tengo una pregunta para el pastor Carlos, sino más bien un apoyo total a toda su intervención, en el sentido que un cristiano, siendo del cuerpo de Cristo en el culto racional dentro del templo, es un ciudadano del reino de los cielos. Y ese mismo cristiano que sale del culto racional, eh, bien santificado por la palabra, sale a su casa y sigue siendo cristiano, pero sigue siendo miembro de ese cuerpo de Cristo. Y ese mismo cristiano que sale de la casa a trabajar o a la labor que sea, sigue siendo cristiano, sigue siendo del cuerpo de Cristo, sigue siendo el reino de los cielos, pero ahora es muy visible ante la comunidad, ante la gente, ante el prójimo, es muy visible. Y entonces esa es la oportunidad para dar testimonio con acciones concretas, porque sigue siendo toda la vida ciudadano del reino de los cielos, pero ciudadano de la nación en que Dios nos dio a nacer. Y entonces, ¿cómo perder la venida a la tierra con semejante mensaje y semejante gran comisión que Dios nos dio? Y de hacer discípulos y enseñarle a ellos todas las cosas que yo os he enseñado. Y les prometo que yo estaré con vosotros hasta el fin. Y entonces hasta este momento hemos tenido dudas en iniciar una carrera en servirle a Dios desde el gobierno, que es una de las esferas, y transformación, que es un tema que también trabaja la Iglesia Virtual, la red Transformaciones, lo que hace es tocar que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y ciudadanos de la nación donde vivimos, pero la nación donde vivimos no la tenemos que ver tan lejana de nosotros. Es que eso hace parte del territorio pequeño donde vivimos y ese territorio pequeño se conforma de familias y esas familias están esperando de nosotros que siendo cristianos seamos los primeros en iniciar contactos con los líderes de la comunidad para llegar a detectar necesidades, intereses y problemas e ir junticos de la mano de Dios al Estado a buscar los recursos para ayudar a la cofinanciación, porque no le estamos pidiendo nada que sea oneroso para el Estado. Al contrario, ya estamos dando al ir juntos, unidos con la solución a un problema, siquiera a un problema
que haya ahí en medio de nuestra casa, de nuestra comunidad, de nuestros vecinos. Felicitaciones, Pastor Carlos, felicitaciones por la labor en la esfera de lo ambiental con los animalitos, y de ahí hay mucha tela que cortar. Felicitaciones. Bueno, gracias, José. Héctor, pues sí, mira, pensaba en este momento, eh, yo inicié mi vida cristiana más o menos ya voy para 50 años. Y yo recuerdo que cuando ya me inicié como pastor, nosotros a veces empezamos a pensar en hacer reuniones en estadios o en lugares públicos así grandes, y nos encontrábamos con una realidad de teníamos que rogarle al concejal o al alcalde, y bueno, para que nos prestaran un lugar. Luego entendimos que nosotros podíamos ser más protagonistas, y hablo de Colombia porque en el año 91 se nos dio la oportunidad, y afortunadamente el liderazgo nuestro a nivel de, eh, eh, digamos, los principales pastores, el líder principal, entendió que debíamos influir también en la Constitución, y había el cambio constitucional y que nosotros teníamos que defender e implantar los principios de Dios. Y bueno, ahí empezamos a ser protagonistas. Algunos cristianos también se unieron a unas congregaciones cristianas, y bueno, se sacaron dos, recuerdo tanto que habían, era dos, de todos los que logramos, esperamos que todos sacáramos como unos 20 o 30 constituyentes. Y bueno, nos dimos cuenta que la gente no nos respaldó, nos estrellamos con una realidad pensando que la gente iba a apoyar a los mismos cristianos. Se sacaron dos constituyentes, pero ellos fueron muy claves en ese proceso de renovar la Constitución de Colombia. Y bueno, de ahí en adelante se empezó a inquietar más, digamos, los grupos cristianos. Hoy en día hay buena influencia, hay un concepto muy importante, y como iglesia cristiana en Colombia, independiente de las denominaciones, se ha influido en la transformación de cambios en Colombia importantes. Entonces, sí podemos influir, pero desafortunadamente las divisiones y los malos conceptos, digamos que no hay claridad en cuanto a la política, pues ha impedido que logremos mayores avances. Pero yo estoy seguro que Dios seguirá haciéndolo. Él tiene paciencia, él no es impaciente. Y uno ve la historia, cómo Dios en el pueblo de Israel, si tenía que esperar muchos años, esperaba hasta que alguien empezara a tomar decisiones. Hoy en día, es que lo más bonito, si uno no ve eso, hoy en día tenemos un ejemplo muy, muy especial, el ejemplo del Salvador, un hombre de Dios, un muchacho joven. Oye, es maravilloso que lo más vil y despreciado del mundo, como era El Salvador, hace unos años que nadie quería saber, hoy en día está siendo un referente a nivel mundial. O sea, es impresionante cómo un hombre que se para en una función tan importante, hacer valer los principios, hacer radical con lo malo, con lo que está afectando, puede transformar, ¿no? Entonces es un ejemplo excelente y un hombre de Dios. Entonces sí somos la respuesta, y no podemos esperar que hombres que no tienen el temor de Dios van a cambiar el país. Y a veces los cristianos, pues, orando y orando, esperamos que los ángeles bajen, ¿sí?, con alas, y cambien esto, cuando nosotros tenemos hombres de Dios, jóvenes, niños, que hay que seguirlos impulsando, porque son el futuro de nuestras naciones. Sí, gracias. Mira, en la pantalla puse algunas notas de lo que estamos compartiendo. Me llamó la atención lo que menciona Pava, la cofinanciación entre el pueblo y el gobierno. Para que eso suceda, entonces, el pueblo tiene que estar más preparado y más seguro de lo que está pidiendo y por qué y para qué lo está pidiendo. Porque muchas de las veces he visto
de que, con todo respeto, pedimos ayuda o apoyo financiero, nos dan lo que le llaman, ya es común la palabra semilla, ¿cómo es? Finanzas, semilla. ¿Cómo es que le dicen? Semilla, no, un capital semilla, creo que le dicen. Pide, el pueblo pide capital semilla para comenzar un proyecto y lamentablemente como pues le dieron el capital semilla o el subsidio, cuando el negocio se pone difícil simplemente lo abandonan o tienen un plan que no es congruente con con los principios y los valores del reino y por lo tanto tiene más tendencia a fracasar. Entonces el pueblo debemos estar, con nosotros está una señora que cuando ella inició su proyecto no tenía idea de qué paso seguir en la visión que ella tiene de trabajar en la economía circular. Entonces, poco a poco comenzó a comprender la importancia de planificar un paso y el siguiente. Y ahora, para la gloria de Dios, esta dama ha mejorado su producción y está muy cerca de lograr avanzar en lo que ella quiere hacer, mayormente con el reciclaje del plástico. ¿Por qué menciono esto? Porque me gusta la frase que usó Pava, que no se le está pidiendo limosna al gobierno y tampoco estamos esperando que el gobierno nos mantenga, pero sí se requiere de que ambos, tanto el pueblo como el gobierno, tengan principios del reino que sean eh, eh, enraizados en nosotros para que esos principios continúen con el niño en toda su vida. Por eso está escrito, entrena al niño enseña al niño en sus caminos y cuando sea grande no va a departir de ellos. Porque el tiempo apremia y tal vez, no sé si María Eugenia tiene tiene alguna pregunta o comentario, pero nada es imposible para Dios, está escrito. Con Dios todo es posible. Y Jesús nos dio esa comisión y de hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. Y parece ser que a veces lo único que queremos hacer es ayunar y orar. Y no queremos ir, no queremos hacer, no queremos prepararnos. Bueno, tal vez ustedes sí, pero por otro lado, aquí en California, la gente está muy cómoda en su cristianismo. No queremos preparar, no queremos estudiar, no queremos hacer, no queremos sudar la playera, pues bien. Pero gracias a Dios, por eso quisiera más adelante, Carlos, si me conectaras con algunas de estas personas que están buscando en la rama de la política. A mí me gusta escuchar para animar al pueblo hispano a que participemos con todo este desarrollo de la transformación que conlleva tu participación, mi participación. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de pasarle el micrófono a Carlos? Sí, pastor, por favor. A ver, Pava. Este punto que acaba de tocar ambos pastores, el pastor Lara desde California y el pastor Franco desde Capacho, Venezuela, no podemos dejarlo pasar porque el pastor Carlos participó para ayudar a elegir 2 cristianos por Colombia para ser parte de renovar la Constitución de 1991, que se logró gracias a Dios y hacía 100 años no se renovaba desde el siglo XVIII. Así que quedamos incrustados, el tema del cristiano quedó incrustado en la Constitución del país. Y la Constitución es un libro pequeño en Colombia que se consigue por 6.000 pesos en toda papelería de todo pueblo, por pequeño que sea. Y cuando se abre la primera página dice de título preámbulo, el pueblo de Colombia, actuando en nombre de Dios, aprueba la presente Constitución. Y eso se logró gracias a Dios, a esos 2 cristianos que estuvieron
renovando de una constitución vieja de 100 años. Y esa es la razón por la cual hoy tenemos desde 1994 la ley 133 que hace que cada alcalde de cada municipio colombiano levante la mesa municipal de asuntos religiosos, lo que se llama libertad de credo, libertad de pensamiento, lo que se llama los derechos humanos de la mano de Dios. Pero no hemos en cada pueblo colombiano, no hemos tomado ese derecho que nos lo dio la Constitución mediante Dios, primeramente, que llevó allí esos cristianos con un respaldo nacional. Fueron pocos, dijo el pastor Carlos, pero ¿qué tal que no hubiera sido nadie? No tendríamos hoy un ministerio de nuestro país, se llama el Ministerio de Asuntos Ministerio del Interior, y el gobierno tiene allí funcionarios para poder conectar los proyectos desde cualquier pueblo bien pequeño. Lo que pasa es que esto funciona en grande es cuando nos unimos los cristianos con la comunidad y con los líderes de la comunidad, que son los verdaderos en saber la necesidad de autoformular y autogestionar un proyecto que tiene muchos recursos, entre ellos el pueblo cristiano, pero que le hace falta un capital semilla para ese proyecto, pero millones de capitales semillas se pierden porque nadie los reclama. Y esto unido con las mesas de concertación ambiental es un poder. Así que gracias, pastor. Gracias por el comentario. Me parece que Olga Lucierna aquí tenía algún comentario. Adelante, Olga. Estás un poco lejos del micrófono. Acércate un poco, porflix. Yo creo que ahora. Ahí está mejor. Bueno, en sí, nosotros como pueblo de Cristo, sabemos que cada uno tenemos una labor y un diseño especial. Escuchando yo al hermano que trabaja con los perritos, como decimos, aquí en Antioquia, yo creo que por allá en esos lugares también, hay gente para todo, hay pueblo de Dios para todo. Hay pueblo del Señor para los adultos, para los niños, para los de la calle, para los que están en droga. Entonces, qué bonito saber que a través de lo que hacemos social, muchos, aunque de pronto no nos lo digan, dan gloria a Dios por aquellos que cuidan de los animales, por aquellos que se preocupan de pronto a veces dejar en las calles cuido para esos animalitos. Gloria al Señor por lo que el hermano está haciendo allí y sabemos, vuelvo y lo repito, que cada uno tiene una misión y esa misión siempre es hacer bien. Esa misión siempre da gloria a Dios con nuestras acciones y por consiguiente que muchos vengan a Jesús cuando nos pregunten, bueno, ¿y usted por qué hace eso? ¿Usted por qué cuida a sus animales? ¿Usted por qué hace esto o aquello? Y podamos decirle que es porque Cristo mora en nosotros. Excelente. Gracias, Luciana aquí. Adelante, Carlos. Adelante, Carlos, por favor. Bueno, en verdad hay tanto por hacer por toda la creación, ¿no? La primera, pues lógicamente el ser humano, pero también el ambiente, los animalitos. Y pues yo hoy puedo decirles que quizás soy la única iglesia, no sé si era la única, donde tiene 2 miembros perrunos. Ellos son los primeros que están allá en 2 sillas, se sientan ahí. Es chistoso, ¿no? Yo me pregunto, ¿será que algún pastor en su reunión dominical tiene algún perrito por ahí, ¿sí? De miembro? Bueno, yo tengo 2 fieles. Pasa foto. Sí. No, hay mucho, en verdad hay mucho por hacer y sobre todo concientizarnos como pueblo de Dios de que somos la sal y somos la luz. Eso lo sabemos, pero no ha bajado al corazón para hacerlo en todas las partes. La luz debe estar donde están las tinieblas, no huirle, porque la luz es más poderosa y la sal pues tiene que estar donde todo está sin sabor, insípido. Entonces creo que si nos quitamos tantos ropajes religiosos y nosotros, independiente de la persona que sea, Dios saca a alguien, pues, apoyar como lo fue en la constituyente, ¿no? Yo creo que, bueno, Héctor se acuerda, en verdad que
que ahí en la constituyente no era una iglesia tal, una denominación, sino un grupo de cristianos evangélicos. Y bueno, eso se hizo posible. Ya no miramos si era de tal denominación, porque eso pienso que ha hecho mucho daño y Dios en su amor, hoy con esto que hemos vivido, la pandemia ha sacudido ese concepto de mega iglesias, de, sí, que el más importante era el que más tenía la iglesia más grande. Y no, nos ha llevado, por lo menos en Venezuela, ha tratado de unirnos más, la gente más solidaria entre nosotros. Bueno, ha sido un trato de Dios bien bonito y yo pienso que Venezuela está dentro de un plan de Dios bien especial para estos tiempos. Lo que hemos vivido aquí, pues, es un entrenamiento para dejar el orgullo, la soberbia y dejar muchas cosas que lo van a uno, se van enquistando en uno. Y bueno, ya no vivir en ese consumismo salvaje en que uno vivía, que nos metió ese comercio, pues, consumismo, que si no es de tal marca, ¿no? Aquí tocó comer de lo que sea y sí, independiente de la marca y valorar. En Venezuela, por ejemplo, dar a alguien un kilito de arroz, donarle a alguien, sí, que antes de pronto estuvo muy boyante, pues ya todos lo agradecíamos, ¿no? En una situación de abundancia, si usted le regala a alguien un kilo de arroz, se siente humillado, ¿sí? Entonces uno va cambiando muchas cosas. Aquí el regalar una pasta de jabón, ¿sí? A alguien era sinónimo de gratitud. Y bueno, estamos aprendiendo a vivir en lo poco, como decía Pablo, aprendido, ¿sí? A contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces uno va aprendiendo y yo creo que la escuela que tenemos aquí en Venezuela, sobre todo los que han salido, que son muchos jóvenes, la mayoría de jóvenes entendieron que, porque pues creían que todo iba a ser fácil y ya les ha tocado muy duro en muchos lugares y sobre todo muchos han llegado a iglesias en todo el mundo, los han acogido, hay venezolanos y esa juventud volverán, como decía la Biblia, volverán nación cantando, volverán a esta tierra y trayendo sus gavillas. Por eso creo que va a haber un gran despertar muy especial aquí en Venezuela en su momento y bueno, para todas las naciones viene algo muy especial y lo que el pastor lo que le estaba diciendo a nivel mundial, esto de los aranceles, no nos asustemos, más bien entendamos que Dios quiere cambiar un sistema corrupto a nivel mundial, un sistema injusto que ha llevado a la esclavitud a las naciones. Y estos personajes anticristos, pues estos personajes que se creen dioses, pues ya se les está moviendo el piso. Y entonces Dios sí se está moviendo y entendamos que es la iglesia la que tiene que ser la protagonista porque es la que Dios ha escogido, ¿sí? Y debemos ser conscientes de que así sea pequeñita nuestra función, así no sea que nos reconozcan, pero todos digamos, en su lugar, somos una luz y somos importantes. Gracias, gracias Carlos. Muy bien muchachos, así que continuemos en el camino del reino. María Eugenia Blanco, no sé si puedes abrir tu micrófono y darnos un comentario. A veces no puede compartir, pero otras veces tiene mensajes muy puntuales. Ella está allá en Boyacá, en Soatá, y trabaja en la economía reciclable o la economía circular. La economía circular le llaman. Así que, muy bien, muchachos. Entonces, recordémonos que para Dios nada es imposible. Si usted tiene la facilidad de apoyar a alguna persona que se toma el tiempo para saber qué es la legislatura, qué es el gobierno. Adelante, María Eugenia. Adelante. Puedes abrir tu micrófono. Buenos días, pastor, buenos días para todos. Primero, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahí. Bueno. Pues primero que todo, para darle gracias a Dios y al equipo de Desayuno con Campeones por
todo esta ayuda para mi crecimiento espiritual, mi crecimiento personal, que ha sido de gran ayuda para mí y por todas sus oraciones, por todo eso. Pues ayer estuve sacando combustible, hoy amanecí enferma, que hoy iba nuevamente a prenderla, pero pues amanecí con un malestar general, no sé si será gripa que me va a dar, entonces para pedirles el favor que me pongan en oración por salud, si son tan amables. Y mil gracias y que tengan un excelente día, muchas bendiciones. Muy bien, gracias. Entonces, gracias y sí vamos a estar orando. Por favor, Carlos, despídenos con una oración, el tiempo apremia. Y si tienen más preguntas o comentarios, por favor, comuníquense con la red y nosotros los redirigimos hacia el señor Carlos Franco. Quería hacer la invitación que si usted conoce de alguien que se toma el tiempo para ir a la cortes, a lo que es las mociones de las leyes, etcétera, ese tipo de cosas en el gobierno, apóyele, conozca los principios que defiende y apóyele, no solo en oración. Vea, si la persona dice, hey, necesito 10 firmas, usted ayude a conseguir esas 10 firmas. Si tal vez usted está en la capacidad de promover los principios que esa persona persigue para que prevalezcan en el gobierno y van con el reino de Dios, tómese el tiempo para conocerlo, apóyelo, no solo en oración y ayuno, busque la forma de involucrarse en lo que es sus derechos de la Constitución de la República, esos derechos que Dios nos ha cedido, esos derechos naturales que Dios nos ha cedido. Es el pueblo quien debe prepararse y actuar dentro de los derechos naturales cedidos por Dios y respaldados por la Constitución. No hay para dónde. Si usted es de aquellos de que no, pues ya las cosas van a cambiar porque Dios está en control, amado amigo, solo mire para atrás al año 2020 y usted puede ver quién fue usado para estar en control durante aquel tiempo. Es tiempo de que nosotros, los hijos de Dios, nos prestemos para que la voluntad de Dios sea en esta tierra. Muy bien. Carlos, por favor, tu último comentario, nos despides y recuerda orar por María Eugenia Blanco por sanidad. Adelante, Carlos. Bueno, sí, agradecido con el Señor, pues es un regalo poder compartir, expresar lo que por esa gracia de Dios uno va adquiriendo a través del tiempo, poder ser entendido de los tiempos. Yo creo que hay que orar por eso, que todos seamos entendidos de los tiempos. Y eso implica abrirse la mente, abrir la mente a lo que estamos viviendo, pero bajo esa perspectiva divina. Y Dios está hablando fuertemente, nos está despertando, ¿no? Entonces, qué bonito esto, pastor. Y bueno, gracias. La verdad que ha sido un reencuentro especial. Bueno, Padre, muchas gracias por este regalo de la vida hoy, por la bendición que tenemos de contar con esa presencia y esa fidelidad tuya. Tú eres fiel, siempre lo has sido y seguirás siendo fiel con todos nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás presente en el día de hoy, que preparas cada momento, Señor, que nada es casual, que insistes, que sigues persistiendo, que no desistes en cumplir tus planes y tus propósitos en nosotros y a través de nosotros. Gracias por tu hija María Eugenia, Señor, porque pagaste por ella en la cruz. Yo reclamo el derecho legal que a ella le corresponde por tu sacrificio. Señor, y la establezco en la salud del reino, todo su cuerpo, el poder de tu sangre derramada en la cruz y que hoy actúa, sea en ella, fortaleciendo el sistema inmunológico, fortaleciendo todo su cuerpo, Señor. Gracias por estar en ella y por todo lo que haces y has hecho y seguirás haciendo en ese proyecto tan bonito de ella, Señor, y en cada uno de nosotros. Gracias por tu Hijo,
por Armando, por Héctor, gracias por tu sierva Lucía, gracias por este momento. La gloria y la honra solamente para ti, Señor. Amén. Amén, Amén, amén. bendiciones. Gracias. Abran sus micrófonos, me dan un amén y que tengan muy feliz día. Gracias. Muy feliz día, bendiciones. Hasta pronto, muchachos. Hola. Gracias. Un Bye. abrazo, bendiciones. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Gracias por el trabajo. Gracias a Tertúa.